Hola a todos. José Ángel nos pregunta qué es el dodecafonismo, así que os voy a contar la historia. En torno al año 1900, el sistema tonal llevaba ya 300 años de vida, así que se había explotado al máximo y era el momento de evolucionar y de cambiar. Entonces algunos compositores decidieron escribir música utilizando reglas contrarias a las del sistema tonal. Fue un periodo de divagación libre al cual llamamos periodo atonal, o sea, no tonal, o bien periodo postonal, por ser posterior a la tonalidad. Bueno, pues en el año 1921 el austríaco Arnold Schoenberg decidió que había que crear un sistema estrictamente reglado, un sistema de composición de verdad, y entonces inventó el dodecafonismo. Esta palabra viene del griego y significa 12 sonidos, porque está basado en una única escala que tiene 12 sonidos y que sonaría así. Bueno, pues la cosa consiste en coger esos 12 sonidos y reordenarlos como nos dé la gana, eso sí, sin repetir ninguno de ellos. Entonces obtendremos una nueva serie de 12 sonidos que será la base de nuestra composición. Por ejemplo, podría sonar así. A partir de ahí, esa nueva serie la puedes presentar tal cual la has creado o bien la puedes someter a una serie de variaciones, como por ejemplo tocarla desde atrás hacia adelante, o bien de forma simétrica, como si fuera un espejo, o bien más aguda o más grave, o tocar los sonidos en vez de uno detrás de otro, varios a la vez, de tal manera que sonarían en forma de acordes. Y por supuesto, a estos sonidos les puedes añadir cualquier duración, cualquier intensidad, cualquier instrumento, cualquier carácter, cualquier velocidad, y así poco a poco construiríamos toda la obra musical. En todo caso, el sistema dodecafónico no siempre permaneció igual, evolucionó, cambió e incluso dio lugar a nuevos sistemas de composición que iban en la misma línea. Todo ello dio bastante de sí hasta comienzos de la década de los 60. Pero no todos los compositores estaban de acuerdo con Schoenberg y con la escuela de Schoenberg. Por ejemplo, sus discípulos Anton Webern y Alban Berg sí que le seguían, pero había compositores como Igor Stravinsky que estaban en radical desacuerdo e incluso podemos decir que eran enemigos y rivales. Stravinsky representaba el ala un poco más conservadora. Él consideraba que había que evolucionar y cambiar con respecto al sistema tonal, pero que no había por qué romper de una manera tan radical. Y sin embargo, Schoenberg, pues era más innovador. De todas formas, os he de decir que Stravinsky probó el sistema dodecafónico, aunque renegó de él, pero finalmente lo probó. Eso sí, tuvo que ser después de que Schoenberg muriera. Y bueno, vamos a escuchar cómo suena esta música. Lógicamente sonará muy diferente a la música a la que estáis acostumbrados, pero os voy a dar algún consejo para afrontar este tipo de audiciones. En primer lugar, muy a menudo esta música se construye a partir de melodías, pero estas melodías, claro, son muy diferentes a las que conocemos del sistema tonal, a las que estamos más habituados. Se suelen construir a partir de trocitos breves que se encadenan y finalmente forman la melodía completa. ¿Y qué podemos hacer con estas melodías? Pues podemos serpentear con ellas, ver cómo ascienden y cómo descienden. Y cómo quedan en suspenso. Cómo se agitan. Y cómo van concluyendo. En las melodías dodecafónicas muchas veces se reparten varios instrumentos una misma melodía, de tal manera que cada uno de ellos hace un trocito. Entonces debemos conectar mentalmente
todos esos trocitos de melodía independientemente de qué instrumento los haga. Por ejemplo, en la música que vais a escuchar ahora de Anton Webern, que habéis escuchado también antes, oiréis por un lado el piano, que hace una melodía, y entre ella, jugando con esa melodía, hay una serie de instrumentos que entre todos ellos van a dibujar otra melodía distinta. Nada más, que disfrutéis de esta música, un abrazo a José Ángel y hasta pronto.